Este segmento es presentado por Farmacia Simán, tu farmacia completa. Buenos días a todos. Hay una diplomática en Honduras que no tiene ambajes de hablar de los procesos reeleccionarios de las constituyentes en América Latina y especialmente en su país. Esa es la diputada de Ecuador en Honduras, la doctora Irina Cabezas. Me hizo el honor de acompañarme hace aproximadamente unos 7 meses. Y sin ningún tapujo, sin ninguna cortapisa, me habló de este fenómeno político de la última década en América Latina. Y hoy retorna aquí al set de Frente a Frente para debatir el tema, para hablar del tema. Ella ha tenido cargos muy importantes en Ecuador. Cuando hubo aquella sonada de los policías contra el presidente Correa, ella estaba presidiendo el Parlamento. Es una mujer muy cercana al presidente Correa y está aquí representando a su pueblo y gobierno en Honduras. Doctora Irina Cabezas, bienvenida de nuevo a Frente. Es un placer. Buenos días, Renato, buenos días al pueblo hondureño y a los panelistas de igual manera. Muy bien, están los diputados Edgardo Castro. Diputado Castro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, buenos días, pueblo hondureño. Bueno, estamos aquí para conocer cuáles son las interrogantes que compartiremos tanto con la señora embajadora y con el resto de compañeros panelistas de los otros dos partidos políticos. El diputado Luis Redondo, bienvenido Luis. Buenos días, Renato. Buenos días, señora embajadora. José Edgardo Castro, compañero del pueblo hondureño. Nosotros estamos aquí para hablar un poco y poner en evidencia el plan continuista que tiene el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, utilizando todas las instituciones del Estado, incluyendo el Congreso, para buscar lo que todos ya conocen, que se ha presentado en la sala o en la Corte Suprema de Justicia. El diputado Osman Aguilar. Buenos días, Renato. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo hondureño y a los compañeros panelistas, al diputado Castro de Libertad y Refundación, a la embajadora representante del pueblo y gobierno de la República del Ecuador, diputado Luis Redondo de PAC, también. Listos para debatir los temas de interés nacional. Muchas gracias. Y a la embajadora Carmen Irina Cabezas Rodríguez. Pero antes, Edgardo Castro, diputado de Libre en el Congreso, presentó ayer, la presentó, ¿verdad? Se concretó la presentación. Sí. La moción para que se investigue la conducta administrativa de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el caso Farmazula, que en principio se dijo... La Sala Constitucional ratificó un fallo de un juzgado de segunda instancia para condenar al Estado de Honduras a pagar 126 millones de lempiras a esta farmacéutica, Farmazula. Pero luego el magistrado presidente, junto a otros 2 magistrados que participaron o que fueron integrados a la Sala Constitucional, aclaró que ellos fallaron un recurso de amparo, porque se presentaron 2 recursos en un término de 5 minutos. Miren, yo nunca había visto esto, pero bueno, se presentaron 2 recursos en 5 minutos, uno de apelación y otro de amparo. Y él dijo, no pueden presentar un recurso de amparo. Este es cuando están agotados los trámites en los juzgados de primera, segunda instancia. Por lo tanto, nosotros fallamos el amparo, pero la apelación continúa. Por lo tanto, todavía no ha sido condenado el Estado a pagar 126 millones de lempiras. Un enredo que ha llevado al parlamentario Edgardo Castro a presentar esa moción para que se investigue la conducta administrativa de todos los 15 magistrados del Pleno de la Corte. Diputado Castro. Gracias, Renato. Nosotros, específicamente esta empresa Farmazula, es una empresa ubicada en el departamento de Cortés. Entonces, como diputado del departamento de Cortés, nosotros creemos de que este era uno de los peores crímenes que se estaba cometiendo, no contra el gobierno, Juan Orlando, no contra el Estado de Honduras. Se está asaltando los bolsillos del pueblo hondureño. Grupos de poder que de repente venden medicina a las instituciones del Estado
hacen un mutuo acuerdo entre abogados, dejan que se vencen los términos, saben que el caso va a llegar a la Corte Suprema y que los padrinos ahí van a actuar a la hora de proteger sus intereses. La casualidad de este caso y por qué nosotros hablamos de 15 magistrados, ¿por qué no hablamos precisamente contra los 4 que dieron el fallo? 5. Hablamos de los 15 en general porque una de las situaciones que nosotros debemos de investigar es el aspecto administrativo de ellos. ¿Por qué, sabiendo ellos que hay quienes permitieron que se vencieran los términos, no se abre una investigación abierta con todos los sectores, incluyendo la propia Procuraduría General de la República, incluyendo el ministro que en ese entonces estaba al frente de Salud Pública y que mientras la gente se muere en los hospitales engusanados, mientras la gente no tiene medicina para la presión, mientras la gente no tiene medicina para el azúcar en la sangre, entonces ¿cómo es posible que ahora le vamos a dar de beneficio y de felices Pascuas 126 millones de lempiras a una empresa que solo se le debían 61 millones de lempiras? Entonces miren, qué casualidad. Está como que usted de repente le dé vacaciones a 3 o 4 de los muchachos que son parte del equipo de este telenoticiero y que en ese lapso usted aprovecha a probar algunas cosas que son de beneficio y que llevan algunas cuestiones muy oscuras. Entonces, ¿por qué aprovecharon ellos que los magistrados estaban fuera del país? Y que inclusive una de las magistradas de apellido Cardona ha manifestado claramente, y eso es lo que más me motiva, porque a nosotros nos dicen padres de la patria, representantes del pueblo, entonces a nosotros no nos interesa en ese momento el título, lo que nos interesa es saber por qué se sigue permitiendo en Honduras que se provoquen este tipo de instancias. Sí, que usted le venda al Estado, y que sepa que no le pague el Estado, no importa. Son grupos de poder fuertes, con mucho dinero. Que se les debe pagar, ¿verdad? Claro. Si ellos venden, suministran, se les debe pagar. Pero si se ponen de acuerdo para que se venzan los términos, bueno. Claro, el dinero de ellos, ahora si dijera, no se va a dar ni un centavo más de intereses a estas empresas, ellos buscarán arreglar los papeles lo más rápido posible. Claro. Pero cuando ellos saben que llevan una ventaja sobre todos los que estamos aquí, que somos los que vamos a pagar esa deuda, entonces no fuera posible. ¿Cómo es posible que venga y se nos quiera decir a nosotros en el Congreso de la República que hay que solicitar un préstamo de 100 millones de dólares para mejorar la economía del país y que de repente vengamos nosotros y tengamos que hacer un desembolso de 126 millones de lempiras en forma dolosa? ¿Por qué? ¿Dónde está el dolo? Me dicen a mí. Claro, hay dolo, porque los abogados de la Procuraduría General de la República, ganarle un caso aquí al Estado es como pegar a un bolo. Entonces no puede seguir siendo eso en Honduras. Y, por otra parte, que si le dijeran al funcionario de salud pública que lo pusieran a firmar documentos y a todos los ministros que cuando usted permita que los términos se venzan y que es culpa de su abogado y es culpa de la Procuraduría General de la República, no va a ser pagado por el pueblo, no va a ser pagado por el Estado, una situación de esa, sino que va a ser pagado con cárcel por parte de ustedes. Sí. Le aseguro que nunca más se volverían a vencer términos en este país, porque esa es parte de la corruptela que se ha venido manejando por años. No es el primer caso, es una corruptela permanente. Da la impresión que el Estado de Honduras teme investigar la Secretaría de Salud en los últimos 4 años. Yo debo avalar lo que se ha hecho en cuanto al Seguro Social, que ahí falta mucho que hacer también. Ahí falta mucho que hacer en ese Seguro Social. Ahí falta investigar a grandes proveedores. Pero bien, esperemos que el Ministerio Público lo esté haciendo y que todavía no tiene toda la información adecuada para investigar a esos grandes proveedores. A esos que sobrevaloraron hasta por 62 millones de dólares equipo vendido al Seguro Social. Pero con la Secretaría de Salud, de donde se dicen tantas cosas, yo veo a un Estado temeroso de investigar. Yo veo temeroso al Consejo Nacional Anticorrupción inclusive, en cuanto a la investigación de la Secretaría de Salud.
Yo miro muy valientes a los jóvenes del Consejo Nacional Anticorrupción en otras áreas, pero con la Secretaría de Salud pareciera que ahí tienen orden de no meterse. Claro, y si una empresa vende 61 millones de lempiras y luego hay una demanda por 126 millones contra el Estado, hay que investigar cómo es que creció tanto esa deuda, si es que hubo colusión de funcionarios de salud. Pero yo no veo a nadie moviéndose para investigar esa Secretaría de Salud. Se lo digo con toda franqueza. Y no entiendo hasta ahora cuál es el temor de estas organizaciones, del mismo Estado, de atreverse a investigar la Secretaría de Salud. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Yo no entiendo la conducta de estas organizaciones y del mismo Estado. ¿Por qué temen investigar la Secretaría de Salud? Yo estoy pendiente inclusive de una segunda moción en el Congreso de la República. ¿Usted sabe cuántos hospitales en los Estados Unidos de América y en otros países se han desmontado para venir como donaciones a Honduras? Simplemente aquí, eso que usted estaba de mencionar, es poner el dedo en la llaga y empezar a investigar todas las clínicas privadas de Honduras, dónde adquirieron los equipos, cómo adquirieron los equipos y cuánto equipo de salud pública se ha fugado a clínicas privadas. Vamos a estar pendientes de qué sucede. Lo que sí me da la impresión es que hay demasiada gente untada, políticos untados en esa Secretaría de Salud, desde hace muchos años. Hay mucha gente poderosa y a partir de eso es que miro esta indiferencia, esta falta de compromiso con investigar a una de las secretarías más corruptas en los últimos años del país. Bueno, ustedes apoyaron esta moción del diputado Castro para que se investigue la conducta administrativa de los magistrados de la Corte por el caso Farmazula, diputado Redondo. Así es, Renato, nosotros lo apoyamos. Previamente habíamos hecho un análisis jurídico que quisiera darle lectura rápidamente al... Quizá no a todo, ¿verdad? Pero a la parte oral sí. Básicamente, que cuando se habla de una demanda de ejecución a título extrajudicial por una obligación de pago contraída por la autoridad de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, en el cual dicho ministro reconoce pagar 61.5 millones a la empresa mercantil Farmazula S.A.D.C.B. por la compra-venta del crédito de medicamentos, una vez llegada la fecha de pago, consignada en el título, debió honrarse la deuda. Al no haberse hecho el pago por la vía administrativa, hay responsabilidad del funcionario que incumplió la obligación, ya que sometió al Estado de Honduras a un juicio innecesario, ocasionándole perjuicio al erario público. Al ser condenado a pagar 126 millones de lempiras, el Estado, por medio de la Procuraduría General de la República, debe ejercer la acción de repetición sobre los funcionarios responsables de haber llevado al Estado a un juicio innecesario, en el cual ocasionaron tremendo daño económico al país, según los artículos 321, 323, 324, 325 de la Constitución de la República. Y dos, por tratarse que el demandado era el Estado de Honduras, la demanda debió de ser conocida en primera instancia por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y en segunda instancia por la Corte de Apelación de lo Contencioso Administrativo, y no el Juzgado de lo Civil ni la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil. Por lo anterior, el Juzgado de lo Civil y la Corte de Apelaciones de lo Civil debieron, obligados por ley, abstenerse de conocer de la demanda según el artículo 1, 2, 3, y lo voy a omitir porque son varios, y la Procuraduría General de la República, como también el abogado que defendió al Estado, debieron haber hecho lo siguiente. Primero, interponer la defensa previa de incompetencia de tribunal. Segundo, solicitar el acuerdo ejecutivo en el cual se ordena allanamiento de la demanda para neutralizar el pago de intereses moratorios y terminar con lo contencioso, el juicio. Al no haber hecho, existe responsabilidad legal de estos funcionarios. Y tres, existe en un auto acordado de la Corte Suprema de Justicia en el que se establece que la ausencia de dos magistrados propietarios de una sala no se puede convocar al Pleno para emitir resoluciones salvo casos urgentes. Es de conocimiento público que 3 de los magistrados de la Sala Constitucional no se encontraban en el país, por lo que la Sala no debió convocar al Pleno integrando otros magistrados. Voy a irme a la última parte, donde al haber consignado en la tabla de notificación la resolución del nombre de una de las magistradas que no tuvo conocimiento en el caso por estar fuera del país, la notificación es defectuosa. La defensa del Estado debe solicitar la nulidad de esto con el propósito de interponer un recurso de reposición en la resolución que confirma la sentencia condenatoria contra el Estado y que se puedan corregir los defectos de la misma, por lo que por lo menos obtener una cuantía menor
a la que se le está condenando, intereses legales y no comerciales, y demandar la revisión de la sentencia material civil dentro del plazo de 6 meses. Yo quiero agregar algo más. Hay que analizar varias cosas. Primero, sucede esto en la Corte. Una Corte que en este momento tiene un trabajo arduo, porque lo tiene. Claro. Pero que si nosotros nos vamos a dar un poco de contexto, como partido político, hace varios meses nos opusimos cuando existió un nombramiento irregular por parte del actual presidente de la República, siendo presidente del Congreso, de algunos de los magistrados de la Corte Suprema. Yo recuerdo cuando usted leyó aquí ante el pueblo hondureño un comunicado que usted decía, este sí es un comunicado de una oposición, recuerdo que usted decía eso. Y ese comunicado parecido que se hizo previo a un análisis legal y jurídico que nosotros emitimos, era la posición del Partido Anticorrupción de no reconocer ninguna cuestión emitida por estas personas porque entraron por un procedimiento irregular. Y mira ahora. Se refiere a los miembros de la Sala Constitucional. Exactamente. Y mira ahora qué ocurre. Ayer, ¿qué cosas las que ocurren? Se presentan algunos compañeros diputados en lo que yo considero una acción de traición a la patria a solicitar la revisión de un artículo pétreo y en la Corte también. Y la Corte ayer es felicitada por el embajador de Estados Unidos por emitir un fallo, una resolución en cuanto a la extradición de las personas que están ligadas al narcotráfico. Y además de eso, ocurre lo que ocurrió en el Congreso cuando el compañero presenta una moción que tiene todo el derecho de ley de hacerlo, y cuando todos, incluyendo los diputados del Partido Nacional, levantamos la mano en acuerdo de que esa moción pudiera ser presentada, y que después de una manera, y se lo voy a decir así, Renato, descarada de parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional, repite lo mismo que ha hecho con todas las mociones que ellos no se atreven a debatir, porque le tienen miedo al debate, porque me parece a mí que la incapacidad o la falta de liderazgo de esta Junta Directiva no está permitiendo que nosotros nos vayamos al debate, y eso nos está violentando nuestros derechos y los derechos de las personas que nosotros representamos. Bueno, me decía el de Transparencia Internacional, un miembro de Transparencia Internacional, capítulo Honduras, que esta fue una compra directa. Fue una compra directa, pero sin imputación financiera. Y que por eso no se le pagó al proveedor. Bueno, pero entonces, ¿cómo tú puedes comprar si sabes que no tienes recursos? Y luego esto se hace en 126 millones de lempiras. Miren, en este caso de Farmasula hay muchas incógnitas, demasiadas incógnitas. Y además, yo miro a los organismos anticorrupción indolentes, indiferentes y fríos. Miro al CNA frío e indiferente con este caso. No sé por qué. Y aquí me llegan mensajes, pregúntele a la gente del CNA por qué no se pronuncian sobre este caso Farmasula. Que conste, debo reconocer el papel beligerante del CNA en otras áreas. Debo reconocerlo. Debo reconocer que se juegan la vida, arriesgan su vida, los magistrados que votan a favor de las extradiciones. Yo eso lo debo reconocer. Pero ayer escuchaba un editorial de un periodista muy influyente, que yo respeto mucho y que yo quiero mucho en el país, con este asunto de Farmasula. Él tenía el siguiente enfoque, que hablar de este tema de Farmasula, por lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, es debilitar la institucionalidad, es debilitar al Poder Judicial. Porque hay gente interesada, dice, en debilitar al Poder Judicial. Se debilita solo, Renato. Y que posiblemente los narcotraficantes, los extraditables, están debilitando con este tipo de campañas al Poder Judicial. Primero, yo no sé si esto es una campaña proveniente de los narcotráficos. Yo lo que veo es una realidad objetiva de un caso en que el Estado posiblemente pague 126 millones. Y que los que están haciendo esa campaña no se sabe con quién están. Si con los que quieren debilitar la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia o con la institucionalidad. No, yo creo que aquí hay una realidad que les digo, hay algo objetivo, que es un caso por el que Honduras puede pagar 126 millones a una empresa. Y eso hay que debatirlo. Ya deberían estar investigando la conducta de funcionarios o exfuncionarios de la Secretaría de Salud. Ya estos organismos contra la corrupción deberían estar haciendo bulla sobre esto. Pero como les dije, si hay secretaría que parece estar blindada
donde el Estado tiene miedo a meterse, es esa Secretaría de Salud. Diputado don Osman Aguilar, lo escucho. Bien, Renato, bueno, este es un tema que lo podemos ver desde varios enfoques y analizar varias aristas. Cuando yo supe el caso de Farmazula a través de los medios de comunicación, me asaltó la primera pregunta. ¿Por qué llaman a integrar 3 magistrados de la sala y por qué se hace este pleno de la sala de lo constitucional cuando hay 3 de los magistrados titulares fuera del país? Como yo siempre analizo un poco más allá, lo primero que pensé yo fue, cuando quieran hablar del tema de la extradición van a hacer lo mismo. Van a aprovechar el momento en que algunos magistrados que no estén de acuerdo con el tema de la reelección no estén disponibles para sesionar y van a llamar y a integrar magistrados que sí estén de acuerdo con el tema de la reelección. Esa fue mi primera preocupación y dije, esto lo que están creando es un antecedente, están haciendo lo mismo que pretenden hacer cuando quieran meter el tema de la reelección. Luego, el fallo en sí de la Corte, ya a ese se le puede dar un análisis jurídico. Entiendo que todavía no está firme. Ellos fallaron el amparo. Sí, pero que la apelación está ahí. La apelación todavía está ahí, por lo tanto no está firme. Por lo tanto, la defensa del Estado, o sea, la Procuraduría General de la República, todavía tiene acciones para poder revertir ese fallo en primera instancia. Luego vamos con la moción. La moción presentada por el compañero Castro de Libertad y Refundación también me preocupa. Y aquí me asalta otra pregunta. Sí. Mire, Renato, hace 2 años, exactamente, hace 2 años, menos un día, porque hoy es 11 de diciembre, en el 12 de diciembre del 2012, fueron quitados de la Corte Suprema de Justicia 4 magistrados en una forma ilegal. ¿Y usted recuerda cómo comenzó ese proceso? Con una moción exactamente presentada por el partido de gobierno para revisar la conducta administrativa de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. En aquel momento solo era de la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál era el argumento para que el Congreso revisara la conducta administrativa? No importa cuál era el argumento. En aquel momento se decía que estaban fallando en contra de la seguridad del país, etcétera. Debemos diferenciar en lo que es la conducta administrativa de la función jurisdiccional. O sea, la Constitución de la República, en el artículo 205, en su numeral 20, nos autoriza a los diputados a aprobar o improbar la conducta administrativa. Un fallo de un juez o de un magistrado no es conducta administrativa. Esa es la función jurisdiccional. Si nosotros nos metemos en los fallos, lo que estamos haciendo es interferencia de poderes. Otro poder del Estado. Porque le corresponde al Poder Judicial la impartición de la justicia, en este caso los fallos. Entonces me preocupa y me asaltan más preguntas que respuestas, porque como le digo, hace 2 años la destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional comenzó con una moción pidiendo revisar la conducta administrativa y en 72 horas los 4 magistrados estaban ilegalmente defenestrados de su cargo y habían nombrado 4 más en su sustitución. También debemos de analizar que hay un recurso ahorita presentado por 16 diputados del partido de gobierno para que se declare inconstitucional esta Constitución. Sí. Que se declare inconstitucional nuestra actual Constitución. Para mí una aberración jurídica. Pero el hecho de decirle a la Corte Suprema de Justicia de que vamos a revisar su conducta administrativa, para mí también llama mucho la atención. Es una forma de presionar. Es una forma de presionar. Y yo como analizando, el partido de gobierno muchas veces no ejercen ellos el derecho de petición. Cuando querían inscribir, por ejemplo, a un ex candidato a la presidencia como designado presidencial, no fueron ellos los que fueron a la Corte, fue el FAPER. Pero al dar la resolución favorable al FAPER, también ellos pudieron. Entonces yo también pregunto, ¿estará de acuerdo o no el partido de gobierno con revisar la conducta administrativa? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Tener amenazada a la Corte? ¿Tenerle una pistola en la cabeza y tenerlos amenazados y decirle, bueno, fállenme este recurso de inconstitucionalidad al artículo 239 en su segundo párrafo y al artículo 42 en su numeral 5? Porque si no lo hacen. Porque si no lo hacen, entonces aquí está una moción para revisar su conducta administrativa. Y recuerden que hace 2 años
Este poder del Estado quitó a 4 magistrados y lo podemos quitar a los 15 esta vez, porque son 15 a los que se va a regresar la conducta administrativa, no a 5 esta vez. Así, brevemente, porque ya pasamos al otro tema. Sí. Un minuto, por favor, diputado Castro. Por eso no llevaba dedicatoria, Renato. No llevaba dedicatoria de que se investigara precisamente a los 4 magistrados. Por eso, exactamente, yo no cometí ese error de poner que se investigara a los 4 magistrados que habían dado el fallo. Yo pido la investigación sobre los 15, porque qué casualidad que había que esperar que estaban de viaje los otros magistrados para poder hacer esta acción. No pudieron hacerlo una semana después. O los actos de corrupción hay que taparlos porque de por medio está, como quien dice usted, una alerta roja. O lo haces o ya sabes lo que te pasa. Pero hay un caso que hubo en salud pública. Condenaron por 60 años de cárcel a Raúl Barnica. Se robó 100 millones en salud pública y está libre. Entonces mire cómo son las cosas. Nosotros estamos pidiendo que se investigue el acto de corrupción, porque no podemos permitir que en este país se sigan dando los casos. Qué casualidad que estos señores de la Corte Suprema de Justicia cometen ese crimen contra el pueblo hondureño de prácticamente regalarle más de 60 millones de lempiras. Hay que darles un margen de duda, ¿verdad? Porque ellos han explicado que fallaron el recurso de amparo, pero que la apelación está ahí, que por lo tanto todavía no se ha condenado al Estado de Honduras. Claro, la aclaración la hicieron 5 días después de que se transmitió la noticia. Sí. Y emitieron ese fallo integrando a 3 magistrados, porque habían 3 que tenían una ausencia justificada. Pero hay una que está y cuando vino una de esas magistradas, está cuestionando, dijo, no sé por qué lo han hecho, dice, si teníamos un acuerdo aquí en la sala, que cuando había como mínimo 2 magistrados de esta sala afuera, no se podían tocar estos casos. Y habían 3 afuera. Yo por eso les digo, ese caso de Farmazula deja muchas dudas, pero es válida la opinión del diputado Osman Aguilar de que de repente esto puede ser como, la palabra correcta como es, quien dice, si te moves, un chantaje, dice usted. Sí. Si no votan a favor intimidatorio de ese recurso de inconstitucionalidad, pueden haber aquí muchas destituciones. sí, Renato, pero si ellos sabían que estaban al borde de ver que ese caso iba a ocurrir, ¿por qué fallan tan rápido en este caso? Hay muchas. Porque hay un montón de casos dentro de la Corte Suprema de Justicia que favorece a trabajadores y los tienen escondidos. Porque hay casos que favorecen a hondureños que no son de los grupos de poder, y ¿por qué no fallan a favor de ellos? Porque tienen empapelado, como el Congreso de la República, tiene un montón de casos, tiene un montón de proyectos empapelados y escondidos bajo la gaveta porque no les conviene sacarlos. Vamos a esperar qué pasa con su moción. No, yo... ¿Fue aprobada su moción? No. Ah, no fue aprobada su moción. La suspendieron inclusive. La suspendieron. La suspendieron. Entonces, si realmente los del partido de poder estuvieran interesados, le dieron todo el trámite. A la hora que ya íbamos a la votación, la suspendieron para el día de hoy. Vamos Entonces, a ver eso inclusive podría provocar que si ellos la suspenden, yo fui el primer hondureño en meter en el pleno del Congreso de la República también ya lo que es el primer juicio político en Honduras. Si yo veo que esta gente del partido de gobierno no atiende esta moción para que se investigue ese asalto al pueblo hondureño con 126 millones de lempiras, también no descarto que en algún momento dado pueda pedir que se aplique el juicio político. Muy bien, vamos a la pausa comercial. Enseguida, la embajadora de Ecuador en nuestro país, la doctora Carmen Irina Cabezas Rodríguez. No les quiero decir algo. Yo he platicado con ella. Ella está de acuerdo con la reelección. Estuvo de acuerdo en su país con la reelección. Y es una embajadora que no se anda por las ramas. Ella está de acuerdo con el proceso reeleccionario en América Latina. Así de simple. La están viendo en pantalla. Ella está de acuerdo con el proceso reeleccionario presidencial en América Latina. Ya nos va a explicar por qué. Por eso está esta mañana aquí en Frente a Frente, para compartir el debate con los diputados Luis Redondo, Osman Aguilar y Edgardo Castro. Volveremos.
Este segmento fue presentado por Farmacia Simán, tu farmacia completa. Hoy podemos hacer reír y soñar donando a la Teletón. Envía Teletón al 0055 o marca asterisco 0055 desde tu celular Tigo y estarás donando 23 lempiras a esta gran obra de amor. Teletón 12 y 13 de diciembre. Este segmento es presentado por Western Union, moviendo dinero para mejorar. Muy bien, solo termino con esta opinión del abogado Carlos Chactur, que me pide que la lea. Todos sabemos que en el país no existe independencia de poderes. El presidente de la República es también presidente de la Corte y presidente del Congreso, a través de funcionarios que solo agachan la cabeza y es además fiscal general del Estado. Los extraditables, se lo digo yo, que soy abogado de alguno de ellos, no tienen ninguna campaña de desprestigio contra la Corte Suprema. ¿Para qué? Si la Corte se desprestigia sola, desde el mismo momento que dobla las rodillas ante el Ejecutivo. Abogado Carlos Chactur. La Corte se desprestigia a través de sus ejecutorias. Bueno, es una opinión. Es una opinión del abogado Carlos Chactur. Ahora vamos con el otro tema esta mañana. Les pido que estén pendientes. La embajadora de Ecuador en Honduras, la doctora Carmen Irina Cabeza Rodríguez. Ella sí cree en la reelección para Ecuador, cree en la reelección para Bolivia, cree en la reelección para Venezuela y cree también en la reelección para Honduras. ¿Por qué razones, embajadora? Muchas gracias, Renato, y bueno, cambiando un poquito de tema, pero solamente para decir el tema anterior, yo creo que ahí es la transparencia y es la muestra que el pueblo hondureño debe exigir a sus autoridades de control en estos temas que, la verdad, yo estoy muy pendiente de todas las noticias, creo que hay que ser responsabilidad como embajadora de empaparnos de todos los problemas en el país donde nos desempeñamos y creo que, al igual que ustedes, hay que estar pendientes de cómo actúan las autoridades de control en los diferentes temas que se planteen a nivel político. Creo que el Congreso Nacional es el espacio donde se conjugan todos estos temas políticos, pero ahora cambiando al tema, yo creo en la reelección, porque creo que los procesos no se pueden cortar, creo que los procesos para un periodo de 4 años son muy cortos, y sobre todo devolviéndole siempre al pueblo y al soberano la decisión de continuar o no. Y aquí hay que decirle que en este caso el pueblo, el soberano, decide o no si continúa un proceso o no, o continúa un proceso. ¿Por qué tenerle miedo? No hay que tenerle miedo a estos procesos de reelección cuando justamente hay gobiernos que pueden ser, mira, hay gobiernos que han planteado reelección y hemos fallado y han fallado en diferentes países de Latinoamérica. Latinoamérica, la historia nos va demostrando el tema de cómo se permite o no el proceso de continuidad en un proceso. Mira lo que pasó ahora con Brasil, lo que pasó con Colombia. Yo creo que son temas que hay que tenerlos con madurez política, hay que reconocer que todo esto debe ser aquí en Honduras, que no se ha vivido. Nosotros tampoco lo teníamos. Ecuador también simplemente hasta antes de la Constitución del 2008, yo fui asambleísta constituyente y pusimos la reelección por un periodo para justamente garantizar la continuidad de un proceso. Puede ser un proceso de un partido u otro, pero el pueblo, sobre todo el soberano, decidirá en las urnas si continúa o no. Yo creo que eso es uno de los temas que yo me ratifico porque no hay que tenerle miedo. El tema de garantizar la institucionalidad, de garantizar que la norma constitucional se respete, sí, pero hay candados, hay justamente los candados que permiten o no que no se viole el tema de la Constitución de cada uno de los países. Eso yo creo que es un tema que para nosotros, dentro de un proceso de Latinoamérica, no hay que estancarnos. El proceso de Latinoamérica va conjugándose justamente en una unificación. Mire la inauguración majestuosa que tuvimos de la UNASUR, en donde todos los que somos países latinoamericanos pues somos parte y estamos recogidos dentro de una nueva visión latinoamericana. Creo que debe dar fortalezas, y las fortalezas se dan también por la continuidad de procesos, en este caso siempre y cuando, y ratifico con lo que ustedes me dicen, de que el proceso, sobre todo la legitimidad de las elecciones, es la que ratifica o no el tema de una continuidad. Ahora, ustedes han avanzado tanto en la reelección que ahora han propuesto una reelección indefinida. Así es, el artículo 114 de nuestra Constitución hablaba de la reelección por un solo periodo, y se acaba de presentar por toda la bancada y el bloque de Movimiento País de los diputados de Ecuador el tema de eliminar el tema de un periodo y simplemente que se quede de una manera indefinida. Entonces, esto es también ante la amenaza que se ha visto en el proceso en Ecuador. Yo le hablo de mi experiencia ecuatoriana, ante el proceso de Ecuador, de un liderazgo también que hay que reconocerlo, de un líder que es Rafael Correa. Rafael Correa
Correa tiene un liderazgo que no solamente lo puede dar un partido. Nosotros hemos vivido un proceso totalmente nuevo que viene a ser que es Rafael Correa y Movimiento País. Yo soy de las fundadoras del partido, le digo, somos de las 22 que iniciamos este proceso. Entonces, para nosotros, el tema de garantizar el tema de organización política y de continuidad va también de la mano de, en este caso, de un hombre que se llama Rafael Correa, y por eso hemos planteado a nivel de bloque país, pero siempre y cuando, cuidando, Renato, el tema de que no son reformas, son enmiendas, siempre y cuando no atenten, en este caso, la estructura general del Estado, que es lo que hay que preservar acá, en Honduras de la misma manera, siempre y cuando no cambie la institucionalidad y no cambie la estructura general del Estado y no violente derechos. Yo les digo algo, me encanta hablar con la embajadora de Ecuador porque, aparte de ser colega periodista, es una mujer que no tiene ambajes para decirnos, hondureños, yo estoy de acuerdo con la figura de la reelección en Honduras. Usted puede decir, embajadora entrometida, no tiene que decir eso, pero esta embajadora maneja un concepto de Latinoamérica que ya la están escuchando, ¿verdad? Ella cree que la reelección es válida en cualquier país de América Latina y Honduras no es la excepción. Bueno, yo quisiera unos 3 argumentos así, breves, de los 3 diputados, para escuchar el criterio que tiene la embajadora de Ecuador en nuestro país, Carmen Irina Cabezas, que se pronuncia a favor de la reelección presidencial. Comienzo con el diputado Redondo. Bueno, en primer lugar, doña Carmen, yo le quiero decir que si yo estuviera en Ecuador, nunca, por respeto a la nación, me pronunciaría en un asunto político y tan crítico como es para Honduras el tema de la reelección, que nos llevó a un golpe de Estado. Me parece que en este momento el decir eso es un irrespeto para el pueblo de Honduras. Y se lo digo porque yo soy defensor del patriotismo. Creo en lo que los fundadores hicieron en este país cuando se hizo una constitución que es por la que yo me defino como país, se definen mis hijos como país, y eso es una cosa que yo puedo iniciar diciendo. Jamás irrespetaría al pueblo de Ecuador en su país, lo puedo hacer desde afuera. Ella quiere pronunciarse sobre eso. Sí, señor diputado, yo no estoy diciendo ni respetando, yo estoy poniendo mi posición como Ecuador y por qué creo una reelección, porque la estamos viviendo en nuestro país. Renato me invitó para que comuniquemos, yo respeto totalmente la decisión que tenga el pueblo hondureño y sobre todo sus autoridades y sus decisiones de su pueblo hondureño. Jamás Ecuador estará interviniendo en este tema, le estoy dando una posición porque nosotros a nivel de Latinoamérica y como ecuatoriana creo que los procesos de reelección en todos los países deben ser en este caso la decisión del soberano. Aquí nosotros, es una posición que nosotros la tenemos dentro del pueblo ecuatoriano, siempre y cuando, y respetando, nosotros jamás estaríamos interviniendo en cualquier tema de decisión que el pueblo hondureño y sus autoridades y su pueblo sobre todo decidan. Es decir, no nos está diciendo yo quiero que se reelija Juan Orlando Hernández, sino creo en el proceso reeleccionario. Yo creo, es una posición personal también como claro, exdiputada. En la como coyuntura que lo dice se puede malinterpretar. Es una inducción. En la coyuntura que lo dice se puede malinterpretar. Yo diría que no hay inducción, porque si fuera inducción diría yo estoy de acuerdo con lo que están presentando los diputados nacionalistas. Yo quiero que se reelija Juan Orlando Hernández. Ella nos viene a hablar del proceso de Ecuador, del proceso ecuatoriano y de su convicción de que la reelección es válida y se necesitan en estos pueblos. Entonces, ahora, Renato, entonces aclaremos, porque entonces yo estoy haciendo reclamo a ella en este momento por respeto al pueblo de Honduras, a mi nación, a una nación a quien queremos todos, porque también usted mencionó que ella decía que estaría de acuerdo con una reelección en Honduras. Entonces, en cualquier proceso, en cualquier país latinoamericano. Yo le voy a decir algo, para hacer todo el mundo aquí habla de que le hagamos una consulta al pueblo. Totalmente de acuerdo con una consulta del pueblo. Pero es el momento de hacer una consulta al pueblo. Para un tema que pareciera que es como una nube para tapar otros problemas que hay aquí en el país, como por ejemplo el seguro. Como por ejemplo quienes están detrás de esa empresa que acaba de ser más o menos favorecida en la Corte Suprema de Justicia. Como por ejemplo lo que usted mencionaba al Ministerio de Salud. Pareciera que es una cortina de humo. ¿Y sabe algo? Yo felicito a todos los asesores del presidente Juan Orlando Hernández que están llevando, como ayer cuando él se presentó al Congreso, ¿para qué? Para ocupar las portadas de los principales diarios y desvanecer lo que estaba ocurriendo con el tema de la reelección, entre otras cosas. Entonces, ¿vale la pena que invertamos tantos miles de millones? Ese es el costo que tenemos que invertir nosotros para ir a una consulta popular y preguntarle al pueblo algo que no necesita. El pueblo de Honduras no necesita una reelección. ¿Y reelegir a quién? ¿A quién? ¿Qué presidente de Honduras? Juan Orlando lleva 4 años con 11 meses gobernando en Honduras, porque Pepe no gobernó. Y si no, recordemos cuando Pepe dijo el año pasado que él conocía, un mes antes de las elecciones, conocía el asunto del seguro
y que no dijo nada para no entorpecer las elecciones. ¿Por qué? ¿Qué había detrás de eso? ¿Por qué el Ministerio Público no ha actuado de oficio? Porque no tenemos fiscales. ¿Por qué no actúan de oficio? ¿Por qué no actúan de oficio con una serie de cosas que vienen pasando en el país? Y le digo, ¿sabe por qué hablo yo así de esta manera? Y también a usted, embajadora, porque me duele ver a la gente en este país haciendo filas allá para pedir comida. Porque me duele ver que mientras esta gente estuvo utilizando dinero, y hasta que no lo pruebe, se utilizó dinero para una campaña política, se estaba muriendo un montón de gente en el Seguro Social, en uno de los genocidios más grandes que ese tipo de investigación habría que hacer. Habría que ver qué hizo la comisión que se integró. Una comisión que lleva ¿cuánto tiempo ya? ¿Un año? Una comisión que se integró para investigar lo del seguro y no hay ningún nombre de ningún pez gordo. Allá andan diciendo, ¿sabe qué es la campaña ahora? Bajar la cantidad del dinero que se perdió. Ahora dicen, ya no son 6.000 millones, ahora son 2.500. ¿Para qué? Para tratar de equiparar con los apartamentos y las cosas compradas. Es una vergüenza. En un Estado serio se actúa de oficio. En un Estado serio se viene y se interviene inclusive con el mismo presidente de la República. Así fue el debate en Ecuador, cuando entraron a ese proceso de modificar la Carta Magna para la reelección. Así es, yo como le digo, me ratifico, es un proceso ecuatorianos en los cuales yo lo pude vivir siendo diputada durante 7 años, y creo que esto, lo del debate, es lo que enriquece justamente la discusión, porque creo que ahí es donde todos los que van a tomar la decisión tienen que estar muy atentos a lo que dicen justamente todas las fuerzas y todos los representantes de cada uno de los movimientos. Entremos al debate de la reelección presidencial entonces. Intervendrá el diputado Redondo, el diputado Castro, el diputado Osman Pineda. Argumentos así por los cuales ustedes personalmente y como representantes de sus institutos políticos y sus mismos institutos políticos han determinado que no apoyan este recurso que se ha presentado en la Sala Constitucional porque solo servirá para allanar el camino a la reelección presidencial, ya sea vía Sala Constitucional o vía el plebiscito valiéndose de la figura del artículo 5 constitucional. Sí, Renato, bueno, respeto la opinión de la excelentísima embajadora del pueblo y gobierno de Ecuador, sin embargo no la comparto. Ecuador y Honduras son contextos diferentes, son constituciones diferentes. Así es. Aquí, si usted impone una reelección, está violando la ley, está violando la Constitución. Yo le pregunto a usted, ¿usted estaría de acuerdo en que en Ecuador se violentara la Constitución de la cual usted fue constituyente? Porque usted perteneció a la Asamblea Nacional Constituyente originaria, entiendo, sí, de la cual emana la Constitución sí, actual. ¿Usted estaría de acuerdo en que en Ecuador se violara la Constitución? No. Ok. Si hay una reelección en nuestro país, se estaría violando esta Constitución, nuestra Constitución, la Constitución de los hondureños, la que como servidores públicos estamos obligados a respetar, a cumplir y a hacer cumplir. Por eso le digo, son contextos diferentes. Pero yo Pero dentro de Ecuador, mire lo que se está debatiendo ahora. Estamos debatiendo hacer las enmiendas constitucionales, claro, que permitirían justamente, y en este caso hay personas en Ecuador que también dice que se estaría violentando, cuando los recursos constitucionales son los que les permitirían a los que plantean diferentes temas jurídicos para que se reformen. Como le digo, aquí la Constitución es la que debe respetarse sobre todo. Ahí quiero llegar. Ustedes están modificando su Constitución y acomodándola de tal forma de que un líder nacional, como usted bien lo dijo, que es actualmente el presidente Rafael Correa, pueda perpetuarse en el poder por 10, por 20, por 60 años, porque es indefinida. Es lo que ustedes quieren. Cuando el pueblo lo vote. Siempre y cuando el pueblo lo vote, por supuesto. Puede ser Rafael Correa, pero si el pueblo ecuatoriano dice mañana en las próximas elecciones, ya no quiero que usted sea, es decisión del pueblo. Claro. Esto no es cuestión de perpetuarse en el poder, claro, es la decisión del soberano. Y el manual del continuismo así es. O sea, lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, lo hizo Rafael Correa en Ecuador, lo hizo Evo Morales en Bolivia, lo hizo también el presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Es un manual del continuismo. O sea, primero reforma la Constitución para reelegirse un periodo. Una vez que tienen más controlado el poder, todos los órganos de decisión y todos los entes del país, entonces vamos por el segundo periodo. O, si aguanta el pueblo, vámonos por una reelección indefinida. Ahí es donde yo le apuesto a la institucionalidad y no al cacicazgo. Esa es la diferencia. O sea, nosotros como Partido Liberal tenemos 126 años de historia. Somos una institución política en este país. Si gobierna un liberal, nosotros queremos que después pueda venir otro buen liberal que siga las políticas, el plan de país, el plan de gobierno para alcanzar el desarrollo de la nación. Pero no nos aferramos a un cacicazgo, porque entonces se convierte en dictadura.
Si usted tiene a una persona gobernando un país por 40 años o por 50 años, como ha ofrecido el actual partido de gobierno, o como están, por ejemplo, en Sudamérica, que los presidentes una vez que se sientan en la silla no la quieren dejar y entonces modifican la Constitución. Bueno, no nos queremos quedar toda la vida, nos queremos reelegir un periodo para darle continuidad a las políticas nuestras. ¿Por qué? Porque se van por el cacicazgo, no por la institucionalidad. No hay en el partido Alianza País, no hay otro buen ecuatoriano que pueda seguir las políticas públicas del presidente Correa y que pueda gobernar, o dependen únicamente de una persona. Entonces debilitamos la institucionalidad. Comparto Cuando con el usted Partido en de eso. Gobierno, cuando el Partido Nacional habla de reelección, para mí debilita su institucionalidad también, porque está diciendo, no tenemos otro nacionalista que sea igual o mejor que el actual presidente. Entonces anteponen la figura de un cacique a la misma institucionalidad del partido. Yo discrepo con usted en el tema del cacique, porque son liderazgos que se ganan en las urnas, son liderazgos que se ganan no impuestos, sino con el trabajo que se dedica. Eso yo lo puedo dar fe del modelo ecuatoriano, del modelo nuestro, pero fundamentalmente en el tema de que comparto con ustedes, es una preocupación que lo tenemos al interno del partido también, de que tenemos que generar nuevos líderes. Creo que eso es lo que debe enriquecer en este caso una institución, en este caso un partido político, para poder dar más opciones. Lo estoy completamente de acuerdo en eso, y eso creo que en Ecuador es una muestra de por qué también Movimiento País perdió las últimas elecciones en el tema de gobiernos locales. O sea, yo no vengo acá a decir todo lo bonito y a reconocer también lo que en Ecuador ha sucedido por diferentes errores. Por eso es que ahora nosotros planteamos, no es que es continuar un caciquismo, yo creo que aquí hay que decirle que son liderazgos que se ganan en las urnas y liderazgos que el pueblo respalda o no, o rechaza o no. Eso es lo que pasa en Ecuador. Pero fundamentalmente la continuidad de un proceso que se ve amenazado, en este caso para nosotros sí viene de la mano del tema de poder planificar un proyecto político a largos años. Yo no le tengo miedo a eso, decirlo, Renato, porque yo creo en eso. Nosotros venimos de esa formación y sobre todo de creer que justamente los procesos deben continuarse para que se hagan posibles. No siempre lo que venga nuevo o lo que se hizo el pasado es lo malo. Eso no es correcto decirlo. En este gobierno que yo empiezo, lo pasado es malo, tengo 4 años para hacerlo bueno y así sucesivamente, no dejar justamente una herencia positiva para la ciudadanía de cada país. Pero fundamentalmente creo en el tema de que es el soberano el que decidirá. Yo siempre le entrego el poder al soberano. Claro, cada uno de sus países tienen diferentes condiciones electorales, diferentes condiciones políticas en las cuales hay que respetarlas. Eso hay que ser supremamente claros en ese tema. Pero fundamentalmente creo que los procesos deben continuar, creo que los procesos, independientemente de cuál sea la bandera política, yo creo que 4 años es muy poco, así nosotros lo reconocimos en la Constituyente y también hay ese debate. Mucho? No, yo creo que no. El mismo pueblo le dirá a usted, ya no es justo que usted esté tercer periodo. El mismo pueblo le dirá al partido político, al representante que usted ponga, no, ya no queremos que usted esté. No es cuestión de que yo quiero serlo, sino que el pueblo, el soberano, el que decida si continúa o no un proceso. Pero yo estoy de acuerdo con usted por el problema de la legitimidad que se puede dar cuando las instituciones no están jurídicamente o garantizando su institucionalidad. Eso es lo que hay que preservar justamente para entregarle a la ciudadanía el respaldo justamente de lo que están actuando sea lo correcto, Renato. O sea, esto creo que va de la mano del tema del continuismo o no del continuismo. Para nosotros y le comento algo, yo fui asambleísta constituyente y estaba de acuerdo en un periodo. Y ahora estamos viviendo un debate de una continuidad que también ha dividido mucho Movimiento País, le digo, pero para nosotros tenemos una visión justamente y el presidente Correa no ha ratificado que va a ser el candidato. Puede ser que él no lo sea, las bases le están pidiendo que él sea, eso es correcto, les voy a decir que sí, pero no es decisión, eso lo decidirá el compañero presidente Rafael Correa del tema de si manifiesta o no. Tenemos otros liderazgos, tenemos por ejemplo varios representantes más dentro de la dirigencia nuestra que podrían estar ocupando. Ahora, ¿no asumen un riesgo ustedes con una reelección indefinida? Que luego surja un dictador que esté por arriba de las instituciones y aunque el pueblo lo quiera ver fuera de la presidencia, pesa tanto que él es la institucionalidad como persona que ya nadie lo pueda sacar. Le digo, el riesgo de una reelección indefinida. Yo creo que, y ahí vuelvo a entregarle el poder al pueblo. El pueblo le dirá, no señor, usted no ganó en las urnas. El pueblo se levantará. Mira lo que pasó en el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre. El pueblo fue el que salió a defender la democracia, a defender al presidente. El mismo pueblo saldrá justamente cuando no haya legitimidad de un gobernante. Eso es lo que hemos hecho en Quito, es lo que hemos hecho en Ecuador durante 10 años. Que tiene la oportunidad de ser reelecto en forma indefinida, se puede convertir en el Estado. Como en el caso de Luis XIV, cuando dijo, l'État c'est moi.
el Estado soy yo. Entonces él estaba arriba del soberano, como usted dice, él estaba arriba de la institucionalidad y se convertía en el Estado. Ese es el riesgo que corren los países, como lo corrió Venezuela. Y yo comparto con usted yo comparto con usted, por eso la institucionalidad de cada uno de los poderes del Estado es lo que hay que garantizar en cada uno de los países. Muy bien, tengo que ir a una pausa, pero yo miro a mi amigo el diputado Edgardo Castro, silencioso, sonriendo. Yo como conozco a Edgardo, no sé si Edgardo está con la postura de Manuel Zelaya de sí estar de acuerdo con la reelección, o con la postura de su esposa, la excandidata presidencial Xiomara Castro, que dice que está en contra de la reelección. Miren, yo ayer miré mucha dualidad en Xiomara, te lo digo, analicé su declaración. Cuando compareció en la conferencia que estaban los activistas ahí de Libre, los militantes y simpatizantes de Libre, Libre se opone a la reelección presidencial. Por cualquier vía, decía. Por cualquier vía. Sala constitucional o valiéndose de la figura del plebiscito. Cuando ya la entrevistan fuera de la conferencia, Libre no le tiene miedo a entrarle al proceso reeleccionario y a competir con Juan Orlando Hernández. Si hay partido que nos tiene confundidos con su postura sobre este caso... Con su doble moral. Doble moral. Y yo creo que el más indicado para indicarnos, el más indicado para decirnos qué es lo que está pasando en Libre, sin tapujos, porque eres periodista. Además, su conducta es de hombre valiente. No tiene pelos en la lengua, no calla nada. El adecuado para decirnos hoy qué está pasando en Libre, en el contexto de la reelección, de la cual está de acuerdo para cualquier país de América Latina, la embajadora de Ecuador, Carmen Irina Cabeza Rodríguez, es Edgardo Castro. Después de la pausa comercial. Pero además, miren a Luis Redondo, anotando argumentos sobre el por qué no quiere la reelección presidencial. Lo vamos a escuchar, de eso se trata, y la embajadora Irina Cabezas está consciente de ello. Volveremos. Este segmento fue presentado por Western Union, moviendo dinero para mejorar. Este segmento es presentado por Navidad Segura de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Policía Nacional. Yo confío que Edgardo Castro esta mañana nos cuente realmente qué es lo que está pasando en Libre con este asunto de la reelección presidencial. Yo confío y estoy seguro que así será. Yo lo conozco. Yo conozco su forma de ser como periodista y ahora como diputado, pero ya hace décadas. A mí no me sorprende nada lo de Edgardo porque es su personalidad. Pero miren qué cosas. Cuando estábamos en la pausa comercial, aquí el diputado Osman Aguilar le hizo una pregunta, pero directa a la embajadora, que yo quiero que se la formule en público, y la embajadora lo ha autorizado para que se la formule en público. Un gancho al hígado. Sí. Bueno, Renato, se la hice en privado por respeto a la embajadora, pero ella misma me autorizó a hacérsela en público. Nosotros, como institución política, tenemos información de que el presidente Correa está asesorando al presidente Juan Orlando Hernández precisamente para eso, para llegar a Honduras a un modelo similar al de Ecuador con una reelección indefinida. Pero después de la plática después de la plática extra cámaras también me asalta otra pregunta, porque usted me dijo que usted no era embajadora de carrera, es decir, usted no es diplomática de carrera. Entonces eso podría inclusive confirmar la información que nos ha llegado, que el presidente Correa nombró en Honduras no un embajador de carrera, no un diplomático de carrera, sino un asesor político para el presidente Hernández. Bueno, primero aclararle al gobierno, digamos a todo el pueblo
hondureño de que al retomarse las relaciones diplomáticas luego del intento de golpe de Estado por el respaldo que dio el presidente Correa a lo que sucedió en ese y el rechazo completo al golpe de Estado contra el expresidente Mel Zelaya, fundamentalmente al volver a retomar y donde se garantizó la institucionalidad y nuevo poder en el Estado, el presidente Correa y el presidente Juan Orlando volvimos a retomar las relaciones diplomáticas. Esto no es que me hayan nombrado como un asesor político, yo soy embajadora del Ecuador en el gobierno de Honduras, en la República de Honduras fundamentalmente, pero para dar a conocer todo el apoyo necesario. Mire que hemos firmado ya cerca de 7 convenios en el tema de poder similar o tomar como experiencias la ecuatoriana, pero yo creo que eso es sano cuando hay modelos que han dado éxito en salud, en educación, en el IES, en el tema de la atención que tenemos que dar para todo el tema de los diferentes proyectos y los diferentes acuerdos que se están firmando bilaterales. También aprender de la experiencia hondureña en todo lo que se haga bien, eso es lo creo que es el papel de un embajador, pero fundamentalmente es también reconocer la afinidad que existe entre los dos presidentes, cuanto entre el presidente Juan Orlando y el presidente Rafael Correa. Se va a confirmar la visita del presidente Correa en los próximos primer trimestre de este año, iba a venir el mes de diciembre para devolverle la visita que tuvimos en el mes de marzo, pero creo que eso es sano para los países, tener ese tema de apoyo, de hermandad, siempre y cuando... de modelos lo llamaban en la segunda mitad del siglo pasado. Yo creo que hay una cosa, que cuando algo se hace bien, es bueno repetirlo. Sí. Cuando algo da resultados y el pueblo sea el beneficiado, no los dignatarios, ni tampoco los representantes, sino en beneficio de un pueblo, yo creo que es necesario, y yo creo que es la posición del gobierno, y también sería cualquier posición, el gobierno ecuatoriano tendrá y tiene con todos los gobiernos latinoamericanos esa posición de apoyar en todo lo que nos pidan en el tema de consulta, de poder simular diferentes proyectos que han dado éxito en Ecuador. Una última preguntita, embajador, si me lo permite Renato. La compañía o la empresa que ganó el peaje de la carretera que de Tegucigalpa conduce a San Pedro Sula y hasta Puerto Cortés, que es un peaje, o sea, es un impuesto altísimo que se le está cobrando al pueblo hondureño, que dicho sea de paso yo voté en contra, van a establecer otras dos casetas más y le están cobrando un peaje y un impuesto al pueblo hondureño por una carretera que ya existía. ¿Esa empresa es ecuatoriana? Así es. ¿Embajador? Es ecuatoriana, es una empresa ecuatoriana y debo recordarle que no está ahora, sino hace más de 2 años aquí, antes incluso de que estemos retomadas las relaciones. Pero claro, le faltó la pregunta última al diputado Oman Aguilar. Hizo todo, pero le faltó la pregunta. Es que está en la mesa, se sobreentendió. Claro, Oman no es periodista, ¿verdad? Faltó la pregunta clave. Está asesorando dentro de toda la cooperación ecuatoriana con Honduras. Está cooperando en materia política, en asesoría electoral, Ecuador, al presidente Hernández. No es así, nosotros estamos dentro del marco bilateral, dentro de los acuerdos diplomáticos y dentro de esa línea nos hemos mantenido para poder ser respetuosos. Renato, y a los diputados que están acá, lo más valioso que debe tener una persona extranjera, y ahí comparto con usted, diputado Redondo, de que hay que ser respetuosos de la toma de decisiones de cada uno de los gobiernos y de los países y de lo que decide el pueblo. Nosotros somos simplemente colaboradores en el tema de poder tener esa hermandad. El tema de la diplomacia va un poquito más allá cuando tiene que ver justamente de tener las mejores relaciones con todos los países, y creo que eso es lo que se está haciendo. Porque aquí existe la percepción en el país, bueno, yo se lo planteaba a la embajadora la primera vez que vino, mire embajadora, lo que yo he escuchado es que hay presencia masiva de políticos ecuatorianos en Honduras asesorando al presidente Hernández. Yo recuerdo que se lo planteé la primera vez, porque ¿cuál es la percepción? Que hay presencia masiva también de nicaragüenses asesorando al presidente Hernández en materia de reelección presidencial, como lo ha hecho Ecuador, como lo ha hecho Nicaragua, porque hay que reconocer algo, la imagen que tiene el presidente Correa en nuestro país es muy buena, en América Latina y el mundo es muy buena, la de un buen presidente. Y esto más, la imagen de Ortega, usted puede estar en contra de Ortega, pero yo escucho a cada rato a liderazgos empresariales, a liderazgos gremiales en Honduras, hablar de cómo Ortega tiene a Nicaragua, cómo ha mejorado la economía nicaragüense, la relación de Ortega con el sector privado. Entonces, existe la idea que el gobierno del presidente Hernández también tiene gente en Nicaragua y gente en Ecuador informándose, empapándose de las cosas buenas de estos dos gobiernos para materializarlas en Honduras. Pero eso es sano, Renato. No, yo no estoy en contra, yo solo lo estoy informando. Yo solo lo estoy informando. Y lo voy a decir porque no es tan sano, y discúlpeme Renato, no es sano y lo voy a dar un antecedente de hace poco. Hace algunos años aquí se hablaba que se venían a comer a los niños de Venezuela.
Hace poco. Eso era una intromisión de una figura de un sistema político venezolano en Honduras. Y lo que yo estoy viendo en este momento es algo similar. Yo le pido a la gente que nos está viendo, a los juristas, mire, el 63% de la población de Honduras no está de acuerdo con Juan Orlando, lo demostró en las urnas, ya habló al pueblo. Y yo le pido a los juristas, a los abogados, que actúen de oficio contra todas las personas que empiezan a hablar de este tema de traición a la patria, porque Honduras no puede estar hablando de un tema que está poniendo en riesgo la democracia en el país. Y que se recuerden a los diputados que presentaron ante la Corte esta interpretación, que esto no prescribe. Pueden pasar 5, 10, 15 años y no prescribe. La patria se debe honrar y se debe respetar, y este es un tema delicado que no es la prioridad de la nación. La prioridad de la nación es una nueva ley electoral donde no se vuelvan a hacer fraudes como lo que ocurrió con el actual designado presidencial, Ricardo Álvarez, que le hicieron un fraude y que él debe haber sido presidente, no Juan Orlando. Yo ayer escuché, aquí lo entrevistamos, al guatemalteco, ex vicepresidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en quien todos depositamos nuestra confianza en el informe sobre los sucesos políticos de junio de 2009, decirnos, hondureños, nosotros hicimos recomendaciones en ese informe. Y entre las recomendaciones estaban hacer reformas en la Constitución de ustedes para que no pasen problemas como los que pasaron en junio de 2009. Dijo Eduardo Stein. Ayer nos dijo aquí, lo que está haciendo ese grupo de diputados nacionalistas en la Sala Constitucional es coherente, dice, con las recomendaciones que nosotros hicimos. Las constituciones deben ir modernizándose. Eso nos decía Eduardo Stein. Claro, los hondureños somos así. Luego aparecieron varios mensajes diciéndome, Renato, usted sabe por qué Stein está diciendo eso, porque Otto Pérez vino la semana pasada a negociar el apoyo de Honduras a Stein como secretario general de la OEA. Pero así somos los hondureños. Pero el informe de él y de Julieta Castellanos y de Jorge Omar Casco indicaba que debían hacerse reformas constitucionales. Por eso afirmó ayer. Lo que están haciendo ahora es coherente con la sugerencia nuestra. Ya tendrán oportunidades de referirse a esto. Pero yo quiero pasar a lo del libro. Edgardo, francamente, yo monitoreo todos los programas, siempre lo digo. Monitoreo los programas de mis compañeros periodistas, monitoreo programas de compañeros que no los conozco personalmente, no son periodistas, pero me encantan cómo trabajan, cómo defienden su doctrina, que tienen cultura general, que son con un lenguaje muy bueno, con una dicción excelente. Yo me divierto escuchando los programas, sobre todo los programas buenos, bien hechos, sin irresponsabilidad, indistintamente de la postura ideológica del moderador. Pero ha causado un revuelo esto que pasa en Libre entre los propios comunicadores afines al Partido Libertad y Refundación, que yo quisiera que tú hoy nos describieras así de manera breve qué es lo que está pasando. Bueno, yo quiero decirle al pueblo hondureño que en un momento dado yo cuestioné algunas cosas al interior de Libre. Y eso sirvió para que me pusieran de que en algún momento dado estaba dividiendo y traicionando el partido. Hoy, 3 semanas después, me dan la razón de lo que yo expuse en aquel momento. Mire, Renato, el Partido Libre como tal no tiene una agenda definida. Nosotros llegamos y creemos y estamos seguros que Xiomara Castro de Zelaya ganó las elecciones en Honduras, con más de 1 millón de votos. 1 millón de hondureños que creyeron que a través del Partido Libre se figuraba un proceso y un cambio diferente. Perdón. Y el pueblo creyó en un planteamiento que la señora embajadora hacía. Nosotros creemos en el soberano. La consulta directa es para el soberano. Ella lo cree en su país. Pero el problema es que en Ecuador y en cualquier país de Sudamérica que han pasado a sustituir la propia OEA, que va a ir Otto Pérez a la OEA, si la OEA ahora es un cascarón viejo, porque todo... No Otto Pérez, sino Eduardo Stein, y que Otto Pérez vino aquí a pedir el apoyo para Eduardo Stein. UNASUR los despedazó, porque el sur ya no pertenece a esa fatídica organización conocida como OEA, que solo se reunían cuando les convenía resolver intereses de los norteamericanos. Ahora, pero... Entonces, mire, lo voy llevando hacia ahí. ¿Por qué lo voy llevando hacia ahí? Porque
en el Partido Libertad y Refundación creemos que los poderes del Estado están manipulados por el partido de gobierno. Recuerde usted que Juan Orlando Hernández anuncia desde su campaña política el gobernar Honduras por 50 años. ¿Qué significa con eso? Desde que ahí le estaba dando un mensaje, porque lo que le estaba diciendo Luis Redondo, ya se había cambiado parte de la Corte Suprema ilegalmente, ya se había puesto ilegalmente a un fiscal general de la República y a un fiscal general adjunto. Entonces, el Partido Libertad y Refundación sabe de que las instituciones que manejan el proceso electoral, que manejan el Poder Judicial, que manejan el Poder Ejecutivo y que manejan el Poder Legislativo, tienen una sola línea de conducción sin respeto a los derechos de que el soberano pueda dar. Nosotros sí queremos que se consulte al soberano, pero que se le consulte en base al respeto primario que tienen que tener las instituciones. Es cierto que hay 20 diputados de Libre que están en contra de cualquier proceso reeleccionario presidencial por cualquier vía, ya sea por la Sala Constitucional o utilizando la figura del plebiscito. Están en desacuerdo, pero que hay diputados que siguen a Manuel Zelaya, que sí están de acuerdo con la reelección vía consulta, vía plebiscito. Yo creo que Racel Tomé se quedó muy bajo en su número de 20%. Mire, yo creo que hay un 99% de la bancada en contra de la reelección. Pero Mel está de acuerdo con la reelección. Bueno, es que Mel tiene un voto dentro del Congreso. Él es el coordinador general del partido. Él es el único coordinador. Pero el pueblo hondureño, en un 63%, rechaza la forma de cómo Juan Orlando ha gobernado este país. Pero yo no estoy hablando de Juan Orlando en este momento. No. Te lo digo con todo respeto. Bueno, pero es que estamos hablando de la persona que quiere reelegir. Estamos hablando de la reelección. Pero yo quiero conocer la postura de Libre. A mí me interesa conocer la postura de Libre en este momento. Contra la reelección. Pero Manuel Zelaya está de acuerdo con la reelección. Entonces me lleva de nuevo a lo mismo, a preguntarme con lo de la reelección. Juan Orlando lo dijo allá en Choluteca. Me he reunido varias veces con Manuel Zelaya Rosales. Mel Zelaya dice que no. Pero Juan Orlando lo dijo que sí. Y la embajadora debe saber. No, ella no la metas en esto. No, debe saber algunas cositas por ahí. Entonces, mire, Renato, mira, ahí capeo. Mire, Renato, aquí se trajeron muchos asesores internacionales antes del golpe de Estado de Honduras. Y esos asesores, hoy en día, usted solo puso los políticos, pero aquí hay asesores que están colombianizando Honduras para hacer limpiezas sociales. Es que he escuchado a varios, te digo, comunicadores afines del Libre afirmar en las últimas horas que si apoyan la reelección presidencial por cualquier vía, por sala constitucional o por el plebiscito, nos convertimos en traidores. Libre habrá demostrado que su interés era simplemente suprimir el artículo que impide la reelección, porque su visión nomás es reelegirse y no refundar el país a través de una nueva constitución, producto de una constituyente. Yo he escuchado esos criterios, pero igual entiendo, porque los mismos comunicadores afines a Libre lo afirman, que Manuel Zelaya promueve esta reelección presidencial porque él se vería beneficiado, porque él cree que en una contienda con Juan Orlando Hernández le puede ganar. El comunicado de él no lo deja muy claro. Por eso Xiomara, inclusive en una reunión que hubo en Cihuatepec, él dijo, yo le gano 2-1 a Juan Orlando. Pero ayer mismo yo noté muy contradictoria a doña Xiomara. Bueno, por eso mismo, porque el presidente Zelaya tiene algunas posiciones que él cree que le puede ganar a Juan Orlando. Ahora te hago una pregunta yo, Renato. ¿Tú crees en el Tribunal de Elecciones? Se puede perfeccionar, se puede mejorar. ¿Sabes en qué creo? Ahí, que los otros partidos deben estar representados en el Tribunal Electoral. Ahí, sí. Nosotros debemos de tener, el PAC es la tercera, ahora, la cuarta fuerza política en este país, no tiene representante en el deben Tribunal tener de representación. Yo en eso estoy El totalmente Partido de acuerdo. Libre tiene 1 millón de votos y no tiene representante Pero en el doña Tribunal Xiomara, de ¿con quién Elecciones? está? ¿Está con la postura de Mel por la reelección o está con la otra postura que dice no queremos reelección, queremos constituyente para una nueva constitución y refundar el país? ¿Con qué? Porque ayer doña Xiomara me dejó a mí confundido totalmente. Exacto. A usted lo dejó confundido. A mí no. Porque la campaña nuestra y el pueblo creyó en lo que nosotros le planteábamos, en una Asamblea Nacional Constituyente, en reformar esa podrida constitución que tenemos en Pero ella maneja las dos versiones. Bueno, porque ella es política,
a otro nivel, manejando que si en un caso, es que lo que se planteó fue, que si en un caso nos tocara ir a un proceso electoral bajo la reelección y que la prueben con todas las artimañas que tiene el actual gobierno, vamos a tener que enfrentarla. Bueno. Miedo a Juan Orlando no le tenemos. Muy bien, muy bien. No, eso le aclaro. Miedo a Juan Orlando no le tenemos. Si nos toca ir a un proceso electoral y nosotros también somos del criterio y por eso hubo un golpe de Estado en Honduras y José Manuel Zelaya Rosales fue sacado por hacerle una consulta al pueblo. ¿Por qué? Porque lo que en aquel entonces era malo, hoy es bueno. Muy bien. ¿Por qué? Señora embajadora, usted mismo lo repitió a la par mía, casi en el mismo tono. ¿Por qué lo de ayer era malo y hoy es bueno? ¿Tú estás de acuerdo con que... ¿Qué escenarios son diferentes? ¿Tú estás de acuerdo con que haya reelección? Es que la reelección, a nosotros lo que nos han dicho, por ejemplo, yo el presidente del partido en el departamento de Cortés, Edgardo, no podemos ir a una reelección continua con este tipo de gobierno, pero sí podemos estar de acuerdo con una reelección alterna, porque de repente hay un buen presidente y podemos apoyar una reelección alterna, pero no una reelección continua como lo ha dejado entrever Rafael Leonardo Callejas, que en este momento debería estar preso. Bueno, hemos escuchado la opinión de Edgardo Castro, el diputado de Libre. La embajadora cree en los procesos reeleccionarios. Osman Aguilar no cree en ellos. El diputado del partido anticorrupción, Luis Redondo, también. ¿Tú tienes más argumentos del por qué no la reelección, Luis? Sí, entre ellos, ¿a quién podemos reelegir? ¿Cuál de los candidatos? Ni siquiera el actual, en 4 años, 10 meses de gobierno, ha podido darle las respuestas que el pueblo necesita en materia económica, en materia de salud, en materia de transparencia, en materia de corrupción. ¿Cómo podemos nosotros hablar de un tema de llevar a una consulta popular cuando todos sabemos que en Honduras son manipuladas a través de los diferentes fraudes electorales la voluntad del pueblo? Yo creo que lo que deberíamos de estar hablando nosotros en este momento es de una profunda reforma a la ley electoral, analizar el tema de lo que está pasando en el registro, un registro que hoy está denunciando la quema de algunas computadoras o servidores, que hay que analizar qué información se ha perdido ahí. Creo que todos, absolutamente todos los que han sido presidentes de Honduras hasta este momento, incluyendo el actual, están aplazados en materia de administración del Estado. Creo que si se va a hacer algún tipo de reelección por aquello de darle continuidad a los proyectos y a los procesos, entonces démosle continuidad a los técnicos que administran o manejan estos proyectos, démosle continuidad a los procesos de un plan de nación que se debe de seguir. Creo que debemos hablar de, como le decía, una nueva ley electoral, una nueva identificación también. Es tan irrelevante para nosotros hablar del tema de la reelección en este momento, en la situación que vive Honduras, que si se llegara a dar algún tipo de consulta popular, yo aprovecharía para entonces meter ahí en la consulta si están de acuerdo que Juan Orlando Hernández siga siendo el presidente, y si miramos que dicen que no, porque como para mí es tan irrelevante ese tema, entonces que renuncie y ponemos a otra persona. Podemos meter otras preguntas. Nosotros en Honduras, desde nuestro punto de vista como partido, al analizar quiénes manejan todas las instituciones del Estado y al analizar cómo el precedente, cómo llegaron estas personas a la administración de todas las instituciones del Estado, creemos que estamos viviendo algo que en América Latina todavía no se ha analizado, y es una dictadura legalizada. Así como evoluciona la delincuencia, en la manera de cómo se hacen los robos, así ha evolucionado la clase política para legalizar las dictaduras y hacerle creer a los pueblos que no hay más opción, como la burla que se le hace al pueblo cuando llega a presentar una denuncia y son encarcelados por el robo de una gallina, y los grandes ladrones y los grandes corruptos de este país están viajando por todo el mundo. Renato, Y algo más, permítame, algo más, ya el pueblo habló. El pueblo de Honduras habló, el 63% de la población de Honduras dijo cuál era la voluntad que tenía, y no votaron por el partido actual de gobierno. Y le voy a mencionar lo siguiente también. La compra de miembros de los organismos electorales, el uso de la maquinaria, los presupuestos públicos para poder comprar votos, cuando se le compra a la gente a través de láminas, a través de cemento, a través de bonos, se compra inclusive se amenaza a la gente y se le dice, como en varios sectores que nosotros recorrimos por todo el país, que si ustedes no votan por fulanito, por fulanita, les van a quitar el bono. Hay grabaciones de eso, hay denuncias de eso. Entonces, ¿podemos consultarle a un pueblo que está siendo extorsionado por la misma clase política? Esa pregunta. Ahora, ¿no creen ustedes que la imagen del presidente Hernández
ha mejorado en estos meses de gestión pública? Fíjense que yo creo que... En base a las encuestas que se han publicado. Mira al embajador, el rostro, qué lindo rapidito. No la comprometas, no la comprometas. No la comprometas. Ella no ha emitido ninguna señal. Analicemos esto, mire, todo el presupuesto del Estado lo está manejando en este momento, en la parte de publicidad, la hermana del presidente. Todo el presupuesto del Estado. Entonces, si usted, el ranking, la buena gestión de un presidente, no la debe decir el mismo presidente o una encuesta. La tiene que decir el pueblo en las calles, cuando usted ve a la gente que no tiene que hacer filas, como la que hicieron en una burla contra miles de jóvenes en San Pedro Sula, para hacer filas para entregar un currículum de la cual no han sido empleados. Los presidentes y su gestión debe ser evaluada por cada uno de los miembros del pueblo y no por campañas pagadas publicitarias. No creo yo en una buena gestión de Juan Orlando, que tiene 4 años, 10 meses en esto. Y además de eso, yo hago un llamado, aprovechando el espacio tan bueno de su programa, a un llamado de unidad nacional para que nosotros nos sentemos, y lo estoy haciendo antes de que ocurra una situación lamentable después de que se está tocando un tema que nos llevó a un golpe de Estado. Un llamado a la unidad nacional de los principales temas del país y definirlo, cuáles son las cosas más importantes para el país. Solo permítame ir a una pausa comercial, ya le daré la oportunidad a Edgardo, igual que a Osman Aguilar. ¿Está viendo la comunidad internacional algún peligro de que suceda algo similar a lo de junio de 2009 con este debate que se genera en el país actualmente? Qué mejor que la embajadora de Ecuador nos lo diga inmediatamente después de la pausa comercial. Bueno, yo sé que ella no puede hablar a nombre de toda la comunidad internacional, pero ¿ve usted el riesgo de que este debate en el que estamos los hondureños de nuevo por este asunto de la reelección lleve a un extremo similar a lo de junio de 2009? No, yo creo que todo lo debate, todo lo que enriquece el debate para cualquier tema, y el tema de la reelección es uno de ellos, que, como le digo, atraviesa toda Latinoamérica ese mismo tema. Creo que enriquece, pero no, yo no le veo, al menos como embajadora de Ecuador, no puedo hablar a nivel de todas las representaciones que están aquí en Honduras, eso es muy respetuosa de eso, pero creo que no, creo que más bien vemos de que no se ve visos de eso, y yo creo que eso es lo más sano para el pueblo hondureño, claro, la estabilidad, el tema de poder tener justamente una estabilidad dentro de la decisión del pueblo. Yo creo que las elecciones son las que garantizan justamente el tema de quiénes son sus representantes, y ahí están las autoridades. Por eso le decía yo, lo más valioso en un gobierno, en un Estado democrático, es garantizar la institucionalidad, garantizar para que el pueblo de cada uno de nuestros países se sienta representado y avalizado en la toma de decisiones. ¿Qué es lo bueno para usted de la reelección presidencial, en base a las experiencias de Ecuador y algunos otros países que usted conoce? Totalmente, yo creo, y sobre todo, y vuelvo a entregarle al pueblo la decisión de continuar o no. Porque esto de quererse perpetuar porque yo quiero y soy candidato no es lo correcto. Lo correcto es reconocer lo que el pueblo decide en las urnas. Si está haciendo una buena gestión, si hay resultados, el pueblo le dirá. Y si no, el pueblo le rechazará. O sea, esto es así de simple, no hay que tenerle miedo. Yo pienso de esa manera, como más respetuosa, pero cada uno de aquí, en el gobierno de hondureño, en el pueblo de Honduras, al cual me siento muy grata y muy agradecida con el pueblo hondureño todos los días no recibo otra cosa más que ver lo sano que es la gente hondureña, pero fundamentalmente de que es continuar con los procesos que den resultado. Lo que no dé resultado se desecha. El mismo pueblo lo rechazará en las urnas, me repito, lo vuelvo a decir ese tema, pero fundamentalmente es el tema, no solamente es perpetuar o no es el tema de un nombre, es un tema de un proceso. Y en eso el mejor respaldo y el mejor, como le digo, es el mismo trabajo, los resultados. Nadie puede dejar de reconocer cuánto ha crecido Ecuador en la disminución, cuánto hemos disminuido en el tema de pobreza, cuánto hemos avanzado en el tema cuánto hemos disminuido en violencia, cuánto hemos crecido en el tema de inversiones dentro del país. Es justamente porque hay una tranquilidad política, hay una estabilidad política. En 10 años tuvimos 7 presidentes. Entonces, eso no es sano porque no garantiza un crecimiento ni económico, social, ni de trabajo, ni nada. Entonces, la seguridad, lo que nos dice el diputado acá, la seguridad jurídica, garantizar la institucionalidad, la inversión justamente viene cuando hay estabilidad. Entonces, eso es lo más sano que creo que a todos los países latinoamericanos nos corresponde preservar. Yo creo que aquí van a compartir conmigo los diputados. Hay un artículo 5 constitucional
que permite, de cumplirse todos los requisitos, consultarle al pueblo a través de un plebiscito, un referéndum, lo que se quiera. Y si hay fuerza política capaz de convocar y de cumplir con todos esos requisitos para hacerle una consulta al pueblo sobre cualquier tema, hay que estar preparados. Claro. Hay que estar preparados. Si es intención del presidente actual buscar la reelección y es capaz su fuerza política de coincidir y convocar y cumplir con todos los requisitos que emanan del artículo 5 de la Constitución. O sea, ya la Constitución lo da. Y llegar a la consulta. Hay que enfrentarla. ¿Qué se puede hacer? Bueno, si se decide hacer ese gasto tan grande, entonces podríamos agregarle la pregunta ahí. ¿Está de acuerdo? ¿Es Juan Orlando su presidente? ¿Sí o no? Y si dicen que no, lo quitamos. Pero ya esa es otra cosa. Correcto, ya esa es otra cosa. Pongamos las preguntas que sean. Pero que el 5 permite consultar a través de plebiscito o refrendar a través de los referéndums. Ecuador ha consultado al pueblo 7 veces. 7 referéndums. En eso debemos estar claros. Y eso no debe generar polémica. Yo comparto lo que dice la embajadora en ese aspecto. O sea, una vez montados en el macho, hay que darle. Como le dije yo y se lo repetí, ayer analizábamos con la bancada del Partido Libre. Nosotros temor no tenemos de ir a un proceso con Juan Orlando, no tenemos el ninguno. Ahora, lo que había que preguntarle al Partido Liberal, si es por única vez que se están oponiendo a lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional o ese matrimonio del Partido Nacional y el Partido Liberal se va a mantener en el Congreso independientemente que se violen los derechos del pueblo. Pero ese es otro tema. No tenemos ningún matrimonio. Nosotros simplemente tenemos una postura y somos claros y coherentes con nuestras posturas. Es más, el Partido Liberal ha sido el único coherente con las posturas. Bueno, y PAC, pero en aquel momento PAC todavía no se había fundado. Cuando nosotros, el Libre, por ejemplo, en el 2009, Libre quería reelección. Hoy Libre no quiere reelección. El Partido Nacional en el 2009 no quería reelección. El Partido Nacional en el 2014 quiere reelección. El único institución político coherente ha sido el Partido Liberal. Claro, eso debemos de dejarlo claro. Ahora. Fuimos coherentes en el 2009 y somos coherentes con ese matrimonio con el Partido Nacional lo han mantenido. Edgardo, pero casi todos los partidos están enfrentando estos problemas. Libre lo está enfrentando. Hay una corriente de Libre que se opone a la reelección, ya sea por la Sala Constitucional o vía consulta popular. Claro. Hay un fuerte grupo de la gente de Libre que dicen, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es una constituyente para una nueva constitución. Pero hay un grupo, y tú lo has dicho en este momento, que dicen, no, podemos irnos por la consulta popular a preguntar si la gente quiere la reelección. No, por eso le digo, es la división que tu partido acusa en este momento. Por eso le digo, Renato, pero es que la campaña del Partido Libre fue haberle dicho al pueblo, vamos por una constituyente, porque ¿qué viene después de un golpe de Estado? Los dos gobiernos que han habido ahorita son fallidos, porque después de un golpe de Estado, por lógico, lo que tenía que seguir no era una famosa asociación presidencial, tenía que seguir una Asamblea Nacional Constituyente. Está el asesor presidencial Marvin Ponce. Ya, Marvin, estamos en la recta final del programa, así que el tiempo es breve. Don Marvin, adelante, buenos días. Muy buenos días, don Renato Álvarez, doña Irina Cabezas, embajadora de Ecuador, Edgardo Castro, amigo mío, don Luis Redondo y el amigo Oman Aguilar. No hay duda que cuando se habla de falta de respeto hay que verlo en sentido amplio. Me parece que también es falta de respeto decir que don Porfirio Lobo no gobernó los 4 años anteriores. Si después del golpe de Estado, que luchamos fuertemente contra ese golpe de Estado, por cierto, don Porfirio Lobo reinstaló nuevamente la cooperación internacional, las relaciones internacionales, definió políticas públicas de seguridad. Yo creo que no hay que desconocerlo. Eso. También hubo actos de corrupción muy fuertes, inclusive se menciona hasta a su esposa en actos de corrupción. Pero esos temas tienen que ser dirimidos en su momento por la Fiscalía de la República. Cada quien ve las cosas desde su perspectiva. Yo soy un convencido del planteamiento que hace Juan Darío Restrepo, el periodista colombiano, y que lo plantea muy bien con Héctor Espinal, de que es prohibido prohibir. Es prohibido prohibir que el pueblo se pronuncie. Es prohibido prohibir que se violente la libertad de expresión, pues que no se pueda expresar uno. En este tema de la reelección, por ejemplo, se ha querido prohibir que hasta que se opine ya va a ir uno a la cárcel. Me parece a mí que esa es una cuestión retrógrada. Entonces yo estoy convencido de que la reelección debe ser un tema discutido y debe ser trabajado por cualquier vía. Muy bien. Las vías que la ley permita.
En ese sentido, Renato, aunque el tiempo es corto, solo quiero plantear 3 elementos. 30 segundos. Este tema tiene aristas de carácter legales. El derecho a petición lo tenemos todos y es inviolable. Y lo han presentado los diputados mediante un escrito. Eso no es nada ilegal. El derecho en materia política, la correlación de fuerzas es que define el rumbo de cada decisión política de este tema. Entonces, yo creo que el debate debe continuar y yo quiero decir también que don Juan Orlando Hernández eligió con un 36%, pero el Latino Barómetro lo ubica ahorita con un 66%. El pueblo le ha dado el respaldo por las políticas públicas que ha implementado. Falta definir un buen gobierno. Y además para reelegirse, don Renato, y con esto termino, para reelegirse se ocupa también hacer buen gobierno, sobre todo porque tampoco es que el pueblo es papo que va a reelegir a cualquiera solamente porque tenga fuerza política. Muy bien, Marvin Ponce, asesor Gracias. presidencial. Pausa comercial. Vamos, embajadora, le agradezco. Muchísimas gracias, Renato. Muchas gracias. Diputado, muchas gracias. Edgardo Castro. Que Dios nos bendiga a todos. Así es. Diputado Redondo, muchas gracias. ¿Usted tenía un mensajito así breve? Sí, solo un mensaje breve de que reiterar la posición del Partido Liberal de no al continuismo, no a las dictaduras. Un saludo al pueblo ecuatoriano, a su embajadora. Esperamos de verdad que esté aquí haciendo su labor de diplomática y no como asesora electoral para el partido de gobierno. Y quisiera leer 3 renglones, solo son 3 renglones del artículo 32 de nuestra Constitución. Dice, artículo 32 de nuestra Constitución, los extranjeros no podrán desarrollar en el país actividades políticas de carácter nacional ni internacional, bajo pena de ser sancionados de conformidad a la ley. Tenga la seguridad Gracias, que Renato. nosotros cumplimos apegados a la ley, al derecho, al respeto de la Constitución Michelle, hondureña, aquí más de 200 pero más que asesores de otros países y nadie le dijo nada. respetuosas a lo que mi función corresponde como embajadora y respetando justamente la toma de decisiones dentro de cada gobierno. Muy bien. Tenga la seguridad. La embajadora y Micheletti trajo más de 200 embajadores en el golpe de Estado y nadie le dijo nada. TN5 Express.